Los años 90 fue una época dorada en el boxeo para los pesos pesados. Explosividad, rivalidades míticas, retornos sorprendentes y campeones que redefinieron lo que significa dominar la división más importante. Right hand knockdown inside 10 seconds. En este video vamos a repasar a los 10 pesos pesados más grandes de esta década, sus estadísticas, los títulos que ganaron y por qué todavía hoy son referencias obligadas en el cuadrilátero. Prepárate para revivir golpes, knockouts inolvidables y momentos que quedaron para la historia. Antes de continuar con este top, te invito a ver el top 10 de los mejores pesos pesados de la década de los 70 y otro video de la época de los 80s. Te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción para que lo veas una vez termines este. Bienvenidos a este top 10, los mejores pesos pesados en el boxeo mundial en la década de los 90. Si quieres conocer la historia de todos ellos, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción, por si quieres conocer en particular la historia de uno de estos peleadores de esta lista. Número 10. David Tua. Tua emergió en el boxeo en los años 90 y alcanzó a conseguir muchas victorias, la mayoría de ellas por nocaut. Aunque Tua nunca alcanzó un título mundial pesado, estuvo muy cerca, fue un contendiente de peso y su reputación de golpeador lo hizo figura en las listas de los mejores. Su estilo, su poder de knockout, su dominio local y su capacidad para pelear con los grandes lo hicieron un peleador muy respetado. Y peleó con hombres de la talla de Hasim Rahman, Lennox Lewis, Chris Beard, Michael Moore, entre otros tantos pugilistas. Su récord fue de 59 peleas, donde consiguió 52 victorias, 43 de ellas por nocaut. Hard left hand by Tua. Ruiz is rocked in the first 20 seconds of the bout. Down goes Ruiz. Número 9. Donovan Razor Ruddock. Similar a Tua, con muchas victorias importantes, con muchos knockouts, pero no tanto en títulos mundiales. Pero peleó por los cinturones y fue uno de los grandes antagonistas, con knockouts memorables. Está entre los 10 mejores pegadores de todos los tiempos. Aunque su carrera deportiva había empezado en los años 80, su momento más importante llegaría en los años 90, donde enfrentó a peleadores de la talla de Mike Tyson, Greg Page, Lennox Lewis, Tommy Morrison, José Rivalta, entre otros. El mayor título que alcanzó fue el de peso pesado de la IBC en junio del 92, pero realmente no era uno de los títulos más importantes del mundo. Sin embargo, su forma de pelear fue fascinante sobre el cuadrilátero. Se retiró con un total de 47 peleas, de ellas 46 victorias, 30 por nocaut. Número 8. James Buster Douglas. James Buster Douglas. Su carrera tuvo altibajos, pero en su momento cumbre lo hizo famoso, ya que él fue el único capaz de noquear a Mike Tyson después de un gran invicto. Él fue el hombre que le quitó el cinturón en Japón a Iron Mike, lo que lo hizo campeón del mundo en 1990, haciendo una de las peleas más sorprendentes de la historia del boxeo. Ese momento marcó una década, prácticamente marcó su vida. Nadie lo veía venir, pero demostró que Mike Tyson no era invencible. To try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Down goes Tyson. Su reinado no fue largo, pero su impacto histórico fue enorme.
Buster pelearía durante toda esa década de ahí en adelante y se enfrentaría a hombres de la talla de Evander Holyfield y Louis Savarese. Se retiraría del pugilismo después de 46 peleas, donde consiguió 38 victorias, 25 por nocaut. Douglas had to go the distance in his last 2 victories, but he's solving out. Should do it. A big left hand and James. Número 7. Tommy Morrison. Escuche, Rocky, no me conocen. Lo que quiera que haga, lo haré. Y si no puedo, me partiré el alma intentándolo. Morrison, un gran récord en los años 90, con bastantes knockouts. Fue contendiente top y ganó títulos menores, llamado como la Esperanza Blanca. Lo llevó a pelear con hombres como Ray Mercer, George Foreman, Lennox Lewis, entre otros púgiles importantes. Antes que consiguió en su carrera deportiva fue derrotar a Foreman, ganándole el título vacante de la WBO de los pesos pesados. Morrison, la Esperanza Blanca, con sus peleas épicas, hizo parte de la élite del boxeo en los años 90. Famoso por su pegada, por su presencia mediática, por peleas con personajes grandes, aunque con derrotas clave. Su lugar entre los mejores está ligado a su estilo agresivo. En el 95 consiguió el título de los pesos pesados de la IBC. Sería el último título que tendría, después de que Lennox Lewis se lo quitaría algunos meses después. Morrison, con una historia fascinante, pero también triste, se retiró del pugilismo con 52 peleas, de ellas 48 victorias, con 42 de ellas ganadas por la vía rápida. No me aprovecho de usted, le pido una oportunidad, de veras, solo una. Número 6. George Foreman. Foreman, con una carrera de 76 peleas, solo 5 derrotas y 68 de ellas por nocaut, lo hizo uno de los peleadores más importantes en 3 décadas diferentes, en los años 70, en los años 80 y peleando aún en los años 90. En los 90 ganó el título mundial de peso pesado después de noquear a Michael Moore en 1994, siendo el campeón más viejo de la historia con 45 años. También fue campeón de varias versiones IBF, WBA, en ese entonces. Su retorno fue algo sacado de otra dimensión. 20 años después volvió y ganó el título mundial, combinando experiencia con su poder crudo. Eso lo coloca en esta lista de leyenda. La pegada de Foreman es una de las más bestiales de la historia. Pocos se atreven a controvertir el poder de knockout que tenía Foreman. Por eso, está en esta lista y es clave en la década de los 90. George Foreman consiguió un récord de 81 peleas, de ellas 76 victorias, 68 por la vía rápida. Número 5. Michael Moore. Heavyweight champion of the world, Michael Moore, the former light heavyweight. Michael Moore, en 57 peleas consiguió 52 victorias, 40 por la vía del knockout. Allegedly Don King inside. There's a right, 2 rights, 3 rights. Ron Cooper, he goes to the body. Uno de los peleadores con una racha de knockouts más larga en la historia, lo que lo hace uno de los hombres con las pegadas más bestiales de todos los tiempos. Fue campeón del mundo cruzando divisiones, campeón ligero pesado, campeón de peso pesado y ganó títulos mundiales de peso pesado de la WBA e IBF, y siendo campeón unificado en cierto periodo. Su victoria sobre Holyfield para conseguir el título unificado fue muy significativa. Además, ser zurdo en los pesos pesados es menos común, lo que sumaba a su estilo diferencial. Con su zurda, noqueaba a diestra y siniestra. En su carrera deportiva enfrentó a hombres como David Tua, Evander Holyfield, François Botha, James Smith y el mismo George Foreman. Appears to be the case for the champion. Dallinger. Brave chin that just doesn't need any more punches on it. Evander. and new heavyweight champion of the world. Número 4. Riddick Bowe. Be careful about this stuff. Bowe fue un noqueador en su carrera deportiva. Fue campeón unificado de los pesos pesados, WBA, WC
e IBF, y también obtuvo el cinturón de la WBO en otro momento. Ganó títulos mundiales importantes y lo hizo famoso su gran trilogía con Evander Holyfield. Este lo hizo parte de ese grupo élite de los años 90 donde estuvo Tyson, Holyfield y el mismo Bowe. And whoa, somebody just... There's been a Caesar's Palace in the outdoor stadium. And time has been called as some maniac has attempted to parachute here. Él fue capaz de un día botar el cinturón a la basura porque no estaba de acuerdo con algunos movimientos en el boxeo. Fue un hombre controvertido, pero un gran peleador. En su carrera deportiva, como decía, enfrentó a Holyfield en 3 ocasiones, pero también a Buster Mattis, Andrew Golota, y aunque no peleó contra Mike Tyson, siempre fue la pelea soñada de muchos espectadores. Se retiró del boxeo después de 45 peleas, 43 victorias, 33 por nocaut. No hay dudas de que los 7 puestos anteriores habían bailado cualquier peso pesado de la década siguiente, ya que el nivel de boxeo de los años 90 con la primera década de los 2000 no se compara, pues ahí los pesos pesados empezaron a bajar de calidad con la desaparición de estos grandes personajes del boxeo. Con este preámbulo damos paso al número 3, Lennox Lewis. Lennox Lewis tuvo una gran carrera en los años 90, aunque él tuvo su transición para los años 2000. Sus momentos más importantes se vivieron en la década justamente anterior, la que nos une en este video. Lewis capturó los cinturones del mundo de los pesos pesados, WBC, WBA e IBF, además del título unificado. Su combinación de jab, poder y solidez lo hizo dominar la división tras la caída de Tyson. Right hand knockdown inside 10 seconds. Fue campeón indiscutido a finales de los 90. Su carrera deportiva se vio marcada por grandes peleas, donde enfrentó a peleadores como Tony Tucker, Frank Bruno, Oliver McCall, Tommy Morrison, y cerrando la década contra Evander Holyfield y David Tua. 2 años más tarde, en el 2002 se enfrentaría a Mike Tyson, pero ese ya es tema de otro video. Se retiraría del boxeo en el año 2003 y en su récord consiguió 44 peleas, de ellas 41 victorias, 32 por la vía del knockout. Número 2, Evander Holyfield. Holyfield hizo 18 peleas en los años 90, ya que su carrera deportiva se extendió desde los años 80 hasta la década de los 2010. Sin embargo, fue uno de los 2 peleadores más importantes en los años 90. En esta década enfrentó a James Douglas, George Foreman, Larry Holmes, Riddick Bowe, Michael Moore y a Mike Tyson en 2 oportunidades. Holyfield también se enfrentó contra Lennox Lewis al final de la década. Evander fue campeón de los pesos pesados en múltiples versiones, WBA, WBC y IBF. También fue campeón indiscutido crucero antes de subir a la categoría que nos atañe. Venció a Foreman, Holmes, Buster Douglas y se convirtió 4 veces campeón mundial. Él aplastaría a cualquier peleador de los pesos pesados de la década siguiente y también de la de los años 2010. Holyfield era una bestia sobre el cuadrilátero, un gigante que pegaba durísimo y sabía moverse con contundencia. En 57 peleas consiguió 44 victorias, 29 por la vía del knockout. Aunque la decadencia de él en los años 2000 fue terrible, los años 90 fue una época brillante que lo hacen estar como uno de los más relevantes no solamente en los 90, sino en la historia de los pesos pesados. Caesar's Palace in the outdoor stadium. And time has been called. Número 1, Mike Tyson. Mighty Mike Tyson. Iron Mike en los años 90 era uno de los deportistas más no solo por sus escándalos, no solo porque estuvo más de 4 años en la cárcel, sino porque aunque peleó de esos 10 años, peleó solamente 6 años, donde hizo 12 encuentros. Con eso le bastó para llamar la atención del mundo de una manera desmedida.
Tyson fue campeón indiscutido en los 3 cinturones grandes y al mismo tiempo fue el campeón más temido al inicio de los 90, que lastimosamente se vio interrumpido por su entrada a la cárcel. You know, it's funny, Mike was having his best Mike Tyson has Su combinación de jab, su poder y solidez, su dominio y su poder sobre el cuadrilátero resaltaba ante todos. Fue el peleador más espectacular no solamente de los 90, sino de toda la historia del boxeo, y llegó a barrer con todo lo que se encontró en los años 80. Pero era tanta su agresividad sobre el cuadrilátero y sus resultados que los años 90 fueron marcados por Mike Tyson en el boxeo. No se puede hablar de esta década sin mencionar a Iron Mike. En los 90, Mike enfrentó a Donovan Ruddock, Buster Mathis, Frank Bruno, Bruce Seldon, Evander Holyfield, Louis Averese y cerró con Orlin Norris en 1999. Fueron 13 peleas realizadas en los años 90, suficientes para marcar esta década en el boxeo. Mike Tyson se retiró del boxeo después de 59 peleas, donde consiguió 50 victorias, 44 por nocaut. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente, si Dios lo permite.